Bueno, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, feliz disfrutando de esta linda conversación aquí con don Renato Cárdenas Álvarez. Él es oriundo de la isla de Chiloé y, lógico, una de sus pasiones es investigar la cultura de su lugar de origen, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también proyectarla hacia los demás. Así que importante todo lo que podamos escuchar o lo que él nos pueda comentar sobre esto. Don Renato, hay un mensaje muy bonito que dice: un pueblo que se identifica en su cultura es un pueblo invencible. ¿Qué opina usted de este mensaje que nos dice mucho, ¿verdad? Sí, bueno, Sobre nuestra mira, identidad. yo soy profesor, y tal vez eso hace que todo lo que uno elabora, investigaciones, libros, etcétera, estén orientados hacia la educación. Porque yo no entiendo una cultura que se tiene solamente como conocimiento. La cultura tiene que ser llevada a la práctica, hacer la vida. Si no, no está cumpliendo con la finalidad. No está cumpliendo con la finalidad de culturizar. ¿Ve? O Y para sea, usted, hacer ¿qué es la que cultura, don Renato? ¿Qué es la cultura para que le expliquemos a nuestros auditores de qué estamos hablando, lógicamente? deben haber 1 billón de definiciones, es Sí, la me más difícil de imagino. definir, pero mira, para mí yo voy a hacerlo como los mapuches. Los mapuches hablan de Mapu, que es el territorio que habitan, lo físico, y el Admapu. Y el Admapu es el territorio que construyó la gente. Es el territorio que se construyó desde la cabeza, desde el lonco. Desde allí se fue construyendo un territorio de conocimientos para precisamente poder adaptarse, vivir en ese Mapu. Y yo creo que la cultura es eso, es la construcción del ser humano, la construcción de saberes, de construcciones que no son físicas, que son intangibles, ¿no? Que va desde una adivinanza hasta un tremendo poema de los que tenemos en nuestras culturas, ¿no? Entonces, la cultura es lo que construye el ser humano, paralelamente a la construcción física que está en su entorno. Y esa cultura, esa construcción es la que nosotros tenemos que llevar a que sea parte de nuestra vida. Mira, hace unos días, aquí bajando por Calen, Sí. hace un par de semanas, me encuentro que cerca del camino estaba un compañero de escuela, otro de la tercera edad, estaba haciendo un Ya. cerco, el Ciro. Entonces empezamos a conversar, ahí siempre yo paso a conversar con mis viejos tercios. Y de repente me doy cuenta que él estaba clavando, tenía una estaca base, que es igual que un trompo abajo, estaba haciendo los hoyos, pero tenía un montón de estacas, y solamente tenía esas estacas menores, que eran las que iba poniendo los hoyos, estaban abusadas en la mitad nomás, la mitad, no completamente como trompo, no el círculo. Yo le digo: oye, sí, lo está sacando la vuelta tú, está afilando la mitad nomás la estaca. Y se da vuelta y me dice así, como es muy fuerte, tremendo, me dice: ¿cómo se nota que tú nunca has clavado una estaca? Me desafió. Y yo le digo: oye, pero si ¿no es verdad que tienes la mitad nomás? Por supuesto, hombre, si esas estacas son para que broten, eran de Rayán y de Luma. Entonces, Claro. si tú aguzas la estaca circularmente, no te brota, pero si lo haces media, sí. Esos Mira. pequeños conocimientos, que son como partículas, somos Claro. pequeñas estrellitas de la cultura. Esas son las cosas que hay que ir traspasando, y que van constituyendo no conocimiento, sino práctica. Así es, Entonces, así es. él va a tener un cerco como arbolito, todas las estacas van a ser arbolitos y le van a durar, por supuesto, 5 veces Mucho más más, que si fuera una claro.
vaca que se muere con 4 años. Mire que interesante. Ahora, ¿usted cree que hoy en día en nuestra juventud está rescatando su cultura, la cultura de sus antepasados, la cultura de la gente, de sus abuelos, de su familia más cercana? Mira, lo que pasa es que hay dos cosas. Hay un rescate con el mismo concepto para un tipo de actividad económica que es el turismo. Al turismo se rescatan cosas y se llevan al escenario familiar, al turismo rural, lo que sea. Ahí se les cuenta a los turistas, ¿no es cierto?, estas cosas. Pero hay otra forma, que es lo que yo hablo, que no es un rescate, es nuestra cultura, que es práctica, y esa se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque se han ido cambiando los patrones económicos de esta región. Nosotros estamos aquí trabajando para los cultivos, ¿eh? Ustedes lo verán ahí. Cultivo de choritos. ¿Ah? Cultivo de choritos. Esos son de choritos, pero más allá hay una salmonera que levantaron todo y se fueron porque ya estaba demasiado contaminado, ¿eh? Entonces, los jóvenes de las últimas generaciones, estamos hablando de los 90 para adelante, esos que ya no son tan jóvenes, han cambiado mucho la modalidad de vida, porque aprendieron ya no a trabajar con su comunidad, sino a ser individualistas. Ellos trabajan, se las arreglan solos. Estos sectores como Calen, aquí todo se hacía en comunidad, en vecindad. Y aquí la minga campeaba, las mingas, los medanes, todo. Y hoy la minga sigue existiendo entre los vecinos que se quedaron acá, los más viejos especialmente. Y hay algunos jóvenes que no se enrolaron en la salmonera, y esos siguen llevando las tradiciones. Pero es un Estado que no miró a las comunidades en un momento determinado, sino que puso todos los huevos en la canasta de la industria. Y nos ha estado arruinando, porque es un periodo de bonanza que hubo trabajo, qué sé yo, ya no se viajó a la Patagonia, los chilotes que se quedaron acá. Pero luego viene la vuelta, y estamos en la vuelta, ese es el problema. Y los cabros, como diría el Ciro, no saben clavar una estaca. No, claro. Y hoy en día, con esto de la pandemia, que nos ha encerrado en nuestros hogares y más aún nos ha invitado al uso tecnológico, eso también, lógico, que trae todo una repercusión en lo que es un poco el rescate de nuestra cultura. Hoy estamos muy abocados a descubrir la tecnología y hacer uso de ella. Y a lo mejor eso no nos está ayudando a hacer estas cosas que son parte del patrimonio de toda una comunidad y que antiguamente la gente lo hacía y trabajaba, ¿cierto? Y se trataban había un desarrollo, pero era un desarrollo más de bueno, yo le digo de repente un desarrollo más prehistórico, porque no había tanta industria, no había tanta tecnología, no había nada para trabajar, excepto, ¿cierto?, la buena voluntad, el esfuerzo y los conocimientos del hombre. Claro, eran pocas las herramientas, pero había mucho ingenio, mucho recuerdo, mucha memoria de cómo se hacían las cosas. Y las cosas se hacían en forma muy sencilla, pero eran eficientes también. Pero esa forma está todavía. Lo que yo digo es que masivamente la gente no lo está llevando a cabo. Pero sí, un sector de la población haciendo esas cosas. Yo todavía veo mariscando acá a la gente, ¿eh? Sin embargo, hay otras playas de Chiloé donde no va nadie a mariscar, porque no tienen esa práctica. No tienen la práctica de mariscar. Es una cosa tan sencilla y además tremendamente,
como diríamos, sanatoria. La práctica de mariscar es como hacer reiki, ¿ves? Tú te relajas, tienes un ejercicio físico, estás con la naturaleza. Estos son altares de la naturaleza. Cuando tienes un pilcán, por ejemplo, que son las grandes mareas, las mareas muy bajas, son verdaderos altares donde además vas a alimentar tu olla, vas a llenar tu olla. Bueno, aquí en esta región y en especial en esta comuna, antiguamente, cuando se podía, igual la gente salía mucho a mariscar. Aquí había una playa que producía mucho marisco. Lamentablemente con la marea roja y otras cosas se perdió, pero igual mucho tiempo, muchos años, la gente se dedicó a esa explotación y a disfrutar de esos momentos de paz y de esos momentos de alegría familiar y de estar ahí en medio a orilla del mar mariscando. Fue bonito, una experiencia que se vivió y que fue muy agradable. Claro. Oiga, que la agricultura. Claro, oiga, don Renato, cuénteme, usted que ha investigado mucho sobre Chiloé, todavía hay mucha gente que practica los mitos, las leyendas, que practica toda esta mitología que tiene la gente o la isla de Chiloé, todas sus creencias. Claro, todavía hay mucha gente que lo practica. No se practica, se cree nomás, pues se cree, uno vive con este mundo y es tan pero en un momento lo fue, yo creo, ya yo no tanto, pero era tan real un ternero como un trauco, ¿no? Tenían la misma vigencia y presencia en la vida cotidiana, y eso, si bien no es tan fuerte como lo fue hace 30 años, que es el periodo en que empieza a desarrollarse todo este mundo industrial. Si bien no lo es, pero sí está en la conciencia. El chilote es tremendamente espiritualista, está lleno de mundos personales, mundos heredados, ¿eh? Pero que son de estos intangibles que hablábamos delante. Y eso está y hay respetos por eso también. Si bien de repente tú no cuentas el tema, pero sí lo respetas y tienes cuidado de no transgredir, ¿no? Y eso sí, por si acaso, por si acaso. Ahora estos pájaros, por ejemplo, pasa una bauda aquí, anoche pasó una bauda gritando, que tiene un grito el guairabo, que le llaman más al norte. Pasó gritando una bauda y uno se sobrecoge, cualquiera de nosotros se sobrecoge, porque es la voladora, po. O sea, puede que no sea, puede ser que sea el guairabo, pero también puede ser la voladora, ¿ves? Que es la mensajera. Entonces, claro, frente a la duda, mejor abstenerse, mejor seguir pensando que puede ser la voladora. Y se le deja tranquilo. Claro. Nadie le va a tirar una piedra, por ejemplo. ¿Ah? Te cuento que este programa se repite el día lunes, el día feriado a las 15 horas. Y cuéntanos un poco, brevemente, ese encuentro también en Zoom que tuvieron con la gente de Galicia y Chiloé. Un poquito. El de Edmundo Moure. Sí. Bueno, Edmundo Moure es una especie de embajador chilote gallego. Vive en Santiago, él es un gran amigo, un gran escritor. Y Edmundo Moure lo que ha desarrollado no es solamente ese programa que fue en estos días, sino que es una búsqueda de unir estos mundos. Porque el español que llegó a Chiloé era gallego, era de Galicia, y está lleno de elementos de la cultura gallega y la cultura de acá
elementos comunes que trajeron los gallegos y que mezclaron, ¿no? Que mestizaron, que sincretizaron con el mundo con el cual se encontraron acá, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Tuvimos un encuentro hace ya 10 años, un encuentro de gallegos de Chile y de España, de la Junta de Galicia, eran autoridades oficiales de la Junta de Galicia. La Junta, claro. La Junta, la dicen ellos. En Castro tuvimos ese encuentro. Y ahí se puso, salió un libro incluso de eso. Hubo exposiciones de músicos, de teóricos, de toda esta fauna que construimos las culturas, ¿no es cierto? Fauna de profesionales. Claro. Y fue muy bonito porque ellos se extrañaban y nosotros nos extrañábamos de los parecidos que habían, ¿eh? Y entonces los gallegos para nosotros son nuestros referentes directos de España, ¿no? Ellos son los que nos traspasaron su genética, que es, como les decía adelante, es una genética biológica, pero también hay una genética cultural. Es igual como se traspasan los genes, de la manera como se combinan elementos. A veces sobreviven los dos y a veces se transforman los dos. Se transforman de tal manera que no sabes cuál es cuál. Y eso es Chiloé. Y eso es América también, pero acá en Chiloé se da de una manera muy clara estos encuentros entre el mundo europeo y el mundo indígena. Y en este caso, ¿algunos ejemplos, Renato, algunos ejemplos para la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Abre un milcao. ¿Qué tiene dentro el milcao? Chicharrones. ¿Y el chicharrón de dónde sale? El chancho, porque el chancho viene de Europa, claro, de España. Claro. Ahí tenemos una hostia absolutamente sincrética, porque sin chicharrones el milcao no tendría ese sabor, ¿eh? Claro. Pero mire, interesante, la verdad que sí, siempre hay estos dos mundos se unieron, y lógico que ambos fueron complementándose y fueron desarrollándose, y quedaron algunas ideas culturales, creencias, quedaron algunos mitos, quedaron tradiciones, y bueno, yo creo que es importante seguirlas masificando, a lo mejor seguirlas recordando, seguirlas practicando, que es lo que más relevancia tiene. La comida es la mejor práctica de la cultura, porque en la comida ustedes van a encontrar todos los elementos mezclados, incluso más allá. No sé, yo estaba pensando en un curanto. Un curanto tiene otros elementos más que son los polinésicos. ¿Esto? Los polinésicos que se mezclan a los españoles, ahí está el chanchito ahumado en el curanto, y están los elementos nativos, ¿no? Los del mundo chono y del mundo mapuche, ¿no? Y es un túnel en el tiempo, porque el curanto tiene entre 6.000 y 8.000 años, ¿eh? Es decir, es un verdadero túnel en el tiempo. Cuando hacemos el hoyito ese, estamos cavando un túnel para pasar desde 8.000 años al presente, ¿eh? Qué maravilla esto, ¿eh? Del neolítico hasta los tiempos de ahora. Mesolítico, la mitad. ¿Sí? Mesolítico. El mesolítico al presente, claro. Entonces yo creo pero muy interesante. Podemos aprender mucho de nuestras culturas locales. El tema es que nuestros dirigentes de educación están demasiado envolvidos. Es válida también, pero partamos desde las raíces. Partamos desde acá. Ahora yo te digo, las leyes chilenas permiten todos estos cambios de programa. La ley de educación lo permite, pero tiene que ser el profesor, el colegio, qué sé yo, el que tome las iniciativas para adaptar planes y programas a estas a estas formas locales. Y de esa manera tenemos un crecimiento, tomamos la memoria como un constructor de clase, como una fuente de información. Y eso se puede hacer. Yo lo hice el año 74, empecé a hacer clase en el Politécnico de Castro, clase de castellano. Y entonces desarrollé unidades completas, que eran el siglo de oro, por ejemplo.
que eran, había que tomarlos, sacarlas, los niños tenían que sacarlas de libros, pero no habían libros en la biblioteca. Y me di cuenta que aquí en mi zona, en esta zona de Alcagüe, de donde el 80% de los niños eran, le dije, trabajen con sus casas, con sus abuelos y sus padres. Y ese tiempo me acuerdo que hicimos unas recolecciones de romances, por ejemplo, romances españoles, que es una de las formas de poesía más fundamental del mundo hispano. Y los romances estaban acá arriba, andaban por las casas, para las mingas, para los medanes, ahí se decían los romances. Claro. Yo conocí gente que recitaba 15 minutos un romance, y aquí se llamaban décimas y corridos, no se llamaban romances. Claro. Ahí está la sabiduría, también, no solamente en las páginas de un libro, la oralidad. Así es. De la experiencia de la gente mayor hay que aprender. Le damos valorización también, exactamente. Claro. Le damos valorización a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Es el encuentro de la familia a través del traspaso de información. Claro. Así que importantísimo, don Renato, ha sido un gusto poderlo escuchar, haber estado conversando hoy día todo este escaso tiempo, porque la verdad es que nuestro programa ya está llegando casi al final, pero agradecerle, desearle que siga muy bien de salud, que siga disfrutando de su zona y por supuesto que siga investigando, porque esa es la pasión, eso es lo que le va a permitir también dejar un hermoso legado el día de mañana, ¿verdad? Mira. Así que muchas gracias por haber estado conectado con nosotros. Sí. Le quiero decir que mientras estamos hablando, yo tengo un concierto ahí al fondo, ahí está lleno de flotadores de la salmonera, de los cultivos de choritos, está lleno de lobos marinos que están bufando. Entonces hay un concierto de lobos marinos ahí. Sí, oye, yo les agradezco a ustedes esta conexión, porque Punta Arenas para mí es parte del territorio. Ahí tengo grandes amigos, Carlitos Vega, por ejemplo, que no lo pude ver este diciembre pasado, y porque no pudimos salir. Y un montón de otra gente, hay muchos escritores allá que somos amigos, y gente de la población 18, donde está el Nazareno, donde estaba el Nazareno, la población 18. Este año se suspendió este año por la actividad. Sí, no, en todos lados, sí. En todos lados, tal como igual el 21 de septiembre también se suspendió. Claro, sí. La toma de posesión del Estrecho. En Ancud aquí hicieron un acto privado. Sí. Pero a todos mis amigos allá, mis amigas que viven en la zona, en Magallanes, un gran abrazo, a la Patagonia en general. Y gracias a ustedes por esta conexión. Estar un ratito en Cali. Exactamente, ¿no? Don Renato, ha sido siempre un gusto, mágico. De verdad. Sí, pues. Y ojalá en otro momento podamos volver a conectarnos y conversar nuevamente con usted. Ya nos estamos yendo. Gracias también, Moisés. Gracias, don Renato, por su tiempo. Y nos encontramos el próximo sábado. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Vecinos Conectados. Conduce Cristina Mancilla. Produce Moisés Quelín.